Bien. Entonces, temas técnicos, solo quiero repetir otra vez para asegurarme de que quede todo claro. Entonces, tenéis el enlace al... hola, Cris, hoy te quedas incógnito, muy bien. Entonces, tenéis el enlace al examen dentro de la plataforma del curso y deberíais haber recibido notificaciones al respecto, espero, ¿vale? A través de Kajabi. Y nada, hasta el 15 de diciembre tenéis tiempo para hacer el examen, no lo penséis mucho, por favor, hacerlo y quitároslo de encima, porque después del 15 de diciembre no voy a dar más facilidades, ¿vale? Necesito cerrar este capítulo, entonces, esto. Os animo de nuevo a hacer el examen sin miedo, adelante, etcétera. Hola Lina, bienvenida. Hola, los que estáis llegando ahora. Vale, entonces, no sé si tenéis otras dudas al respecto de esas partes técnicas. Una vez pasado el 15 de diciembre os enviaré a todos vuestros certificados, por eso necesito que hagáis el examen todos en esa fecha límite. Después entregaré todos los certificados por correo electrónico individualmente. Estoy haciendo la migración a la plataforma, algunos ya habéis entrado, de momento, hasta el momento, la información que me ha dado mi técnico informático es que tengo que poner uno por uno, o sea, bueno, en fin, hemos tenido problemas técnicos, es decir, yo he estado agregando a la nueva plataforma todas las personas que tienen acceso vitalicio a mis cursos, una por una. Tenemos casi en total a 550 personas que agregar. Imaginaros lo que es esto, un trabajo de chinos, pero parece que lo vamos a poder resolver de otra forma, porque estoy a punto, bueno, en fin, entonces a ver si hay manera de avanzar más rápido para que también dentro de los próximos 15 días estéis todos también dentro de la nueva plataforma. Y os adelanto que el acceso a la nueva plataforma también lo pondré en mi página web, ¿vale? Entonces, creo que lo estamos llamando portal de la formación. Entonces, aún no está en mi web, pero pronto estará una pestaña que pone portal o veremos qué nombre ponerle para que si no os acordáis cuál es el URL para acceder, podéis ir a juliazapta.com, darle a la pestaña y acceder, ¿vale? Y siempre que os olvidéis, siempre que os olvidéis de vuestra contraseña, lo más fácil o sea, lo que podéis hacer es restablecerla, crear una nueva, ¿vale? Entonces, si os olvidáis la contraseña, no hace falta que me mandéis un mail cada vez, simplemente restablecer una nueva contraseña y ya está, guardarla en un sitio seguro, ¿vale? Es fácil. Entonces, estos son un poco a nivel logístico lo que está pasando detrás de las escenas. Veo que Beatriz, ¿tienes una pregunta? Adelante. Buenas tardes. Es sobre el examen. Yo recibí hace muy poco tiempo el enlace de esta reunión y el del examen. Anteriormente no había recibido nada. Al abrir el enlace hay un tiempo para hacerlo o se puede abrir y cerrar o... No. A ver, que Es un expliques un documento poco. de Google, ¿vale? Es un formulario de Google. Los formularios de Google son formularios sencillos, pero no es algo que puedes dejar ahí a medias y volver. Tienes que abrirlo, responder a las preguntas lo mejor que puedes y cuando se acaba del todo, llegas un acuse de recibo por parte de Google. Llevas un email de confirmación. Si no lo recibes es que no has acabado el examen, ¿vale? Vale, gracias. Gracias por Y esa pregunta. más o menos es que para saber, porque yo estoy también, como la mayoría de las personas, con muchas cosas, ¿no? Entonces, una hora, ¿cuánto tiempo más o menos se necesita?
Yo diría que 30 minutos, ¿vale? No tenéis que pensar las preguntas demasiado. Si os equivocáis, no suspendo a nadie, ¿vale? Podéis dar todas las preguntas incorrectas y os voy a dar el certificado igual. Es para vosotros, para que podáis saber vuestras fortalezas y vuestras debilidades. Las preguntas incorrectas es algo que tenéis que repasar. Para eso tenéis acceso ilimitado y las preguntas correctas bien, pero en el certificado no pongo notas, ¿vale? Es realmente lo que se llamaría también un autoexamen, autovaloración, ¿vale? Y podéis hacer todo equivocado y vais a recibir el certificado igual. Por eso os digo, por favor, hacerlo media hora, no hace falta estar 3 horas mirando en los apuntes, porque aquí nadie os va a dar un premio por acertar comparado con suspender, ¿vale? Entonces, el premio es igual para todos, es realmente para que podáis autoevaluaros, entender por qué os habéis equivocado, qué conceptos no tenéis claros y tenéis que repasar, ¿vale? Porque no, lo que os hace buenos profesores no es la nota que vayáis a sacar al examen, es vuestra competencia basado en la integración de la información y cómo luego lo ponéis en práctica, ¿vale? Por eso no le doy la importancia que a veces veo que vosotros le dais. No estamos en la universidad, no vais a, ¿sabes? No es como la escuela normal en la que nos hemos formado. Es a título realmente personal, es para vuestro crecimiento propio, ¿vale? Entonces, esa es la idea que hay detrás. Por eso no lo pensáis demasiado, 30 minutos y ya está, ¿sabes? No 3 horas, no dejarlo ahí abierto y volver y tenéis que llegar hasta el final y si no recibís acuse de recibo por parte de formularios de Google es que algo ha fallado, tenéis que volver a empezar, ¿vale? Entonces estar conectados en Wi-Fi todo el rato y sacaroslo de encima, por favor. Vale, gracias. Vale, ¿qué más preguntas? Perfecto. Chris tenía la misma pregunta, sí. Estas son preguntas muy buenas porque son muy... son las que me llegan mucho y a veces me olvido. ¿Qué más? ¿Otras dudas al respecto de ese tema? Parece que no. Vale, entonces... Vamos a empezar el temario de hoy. Creo que la parte logística os he contado todo. Voy a ponerle el cono en la cabeza del perro, el embudo, para que no se esté lamiendo las patas todo el rato, ¿vale? Ay. Que cuando me escucha hablar se pone nerviosa, empieza a lamerse las patas, luego se hace daño. Entonces siempre que abro el Zoom, empieza, ¡ah! Y tengo que ponerle el cono. Pobre. Bien, voy a abrir mis apuntes. Un momentito. Ok. Y voy a abrir esta otra página. Vale, pues vamos a empezar. Entonces,
Bien, vamos a cambiar de tema. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre la mirada holística, la llamo, ¿vale? Entonces el año pasado entramos en profundidad en ese tema, hoy vamos a tocarlo un poco más de forma un poco más superficial, intentando sacarle máximo provecho a ese tiempo. Marta dice que me quedan bien esas gafas. Gracias, son nuevas, son progresivas, es la primera, son gafas de vieja total. Pero me queda mucho mejor que las de solo leer, me encantan, estoy muy contenta y veo muy bien, súper bien, no tengo que quitar, poner, es fantástico, gracias. Las estoy estrenando hoy, por eso si me vais a hacer esto es porque estoy buscando dónde tengo que mirar para verlo enfocado, porque es un poco extraño. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de la mirada holística, ¿vale? Entonces eso es un concepto un poco abstracto que vamos a ver si podemos encontrar una forma de enraizarlo un poco en ejemplos concretos y prácticos. Entonces, empiezo con los errores comunes, ¿vale? Que veo en profesores de yoga, sobre todo con así, bueno, en fin, errores comunes y lo hago para luego contrastar con esta visión holística, porque esto a veces es un poco abstracta y cuando se contrasta quizás sea más fácil de entender lo que estoy diciendo. Entonces lo que veo mucho es que hay como un deseo de ir a lo concreto, a lo práctico, ir a resolver el problema del alumno, ¿vale? Antes de entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces veo, por ejemplo, ejemplos recientes que me vienen ahora a la cabeza es cuando, no sé si fue la semana pasada o la anterior, una de las preguntas de Patricia fue respecto a qué músculos están limitando la postura Urdhva Dhanurasana, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de yo lo que llamo mirada analítica, ¿vale? Es como queremos ver algo con una visión focal para ir a resolver lo que es el supuesto problema, pero no tenemos el entendimiento de la globalidad suficientemente desarrollado, ¿vale? Entonces, cuando queremos ir al grano o enfocar la mirada, la estamos enfocando en un lugar que no es, básicamente, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, llevo muchos años impartiendo formaciones y es algo que veo en continuación. Las personas, hay temas, ¿no? El psoas. Quiero entender el psoas porque creo que ahí está la origen de todos los problemas y si entiendo psoas, entonces entiendo cómo corregir los problemas, ¿vale? Entonces vamos demasiado a lo que llamo una mirada analítica o focal antes de entender la globalidad, ¿vale? Y voy a cambiar cómo está esto enfocado. Entonces, si no entendemos la perspectiva holística global, va a ser cuando vamos al grano, cuando intentamos enfocar nuestra mirada para ayudar al alumno, probablemente estemos en un lugar que nos desvía y eso pasa mucho, ¿no? Intentamos ir al grano de una forma, desviada, por decirlo. Entonces, esto entiendo que viene de el deseo de ayudar al alumno y del deseo de dar algún tipo de resultado, a veces el resultado que quiere el alumno, ¿vale? Entonces tenemos esta mirada más analítica, también se basa en querer resolver un problema, ¿vale? Entonces, sí, si estáis de acuerdo, si sentís que estoy dando, o sea, que yo también voy en el camino correcto hacia como vosotros sentís, me gustaría que me dijerais, aunque sea con un emoji, algo o en el chat, o si no, también el por qué, ¿vale? Entonces, esta manera de ver la práctica del alumno como un problema que necesita ser resuelto es una visión que está muy enfocado en resultados, ¿vale? Y es algo que no solo lo vemos en yoga, vemos en muchas disciplinas.
Pero lo que estamos olvidando es que yoga no se basa en resultados, el yoga es un proceso, ¿ok? Entonces, si cambiamos de querer dar resultados a acompañar un proceso, ya podemos empezar a cambiar este chip y esto nos relaja un poco porque es muy difícil dar resultados sobre los que es responsable el alumno, ¿vale? Yo no puedo garantizar el resultado que depende de un cuerpo que no es el mío, que yo no conozco, y sobre la práctica de otro que yo no controlo, porque el tiempo de práctica, la manera de practicar, todas estas cosas, la implementación, digamos, de la práctica está en manos del alumno. Yo no puedo prometer resultados sobre algo que no está en mis manos, ¿vale? Entonces, si cambiamos la perspectiva y vemos el yoga como un proceso más que buscando siempre resultados, como una postura, más flexibilidad, estas cosas un poco a corto plazo, que es lo que los alumnos a veces nos piden, ¿vale? Y que nosotros cuando empezamos también queremos. Entonces podemos ya ubicarnos desde otro lugar y tener una mirada más amplia, ¿vale? Porque el otro nos lleva a una mirada focal y a veces esto nos despista un poco, ¿ok? Entonces, entonces lo que pasa es que cuando vamos con esa mirada analítica, tendemos a perder curiosidad respecto a nuestros alumnos y queremos ya demostrar que somos competentes teniendo una respuesta, dando en el clavo, dando una respuesta certera, ¿vale? Pero esas ganas de tener razón, de dar la respuesta correcta al alumno, nos resta curiosidad, ¿vale? Y entonces normalmente lo que veo es que no tenemos la información suficiente para enfocar la mirada en un lugar concreto o dar respuestas un poco más acertadas. Intentamos ir al grano sin tener un contexto, ¿vale? Y no tenemos contexto porque no tenemos curiosidad, porque sentimos esta presión de dar resultados, tener la respuesta, etc. Y el otro día, otro ejemplo de otro lugar, el otro día estaba en una formación de profesores online hablando un poco de yoga y lesiones, un poco por encima, y había personas, no sé si era una sola, pero una persona que todo el rato me preguntaba sobre patologías. Por ejemplo, y la osteopenia y la osteoporosis y esto y lo otro, y me iba nombrando patologías, y es como, a ver, no somos médicos y por mucho que yo te pueda contestar algo en 3 o 5 minutos, esto no te va a dar ningún, o sea, no va a mejorar nada tu didáctica. Tú no vas ahora a ayudar a nadie más con osteopenia, osteoporosis en lo que yo te pueda compartir en 3 minutos o 5, ¿vale? Entonces, estamos enfocando la mirada todo el rato en cosas que no corresponden y que no tenemos por qué tener respuestas, ¿no? Sí. Espero yo no irme ahora por las ramas, ¿no? Pero veo que muchas veces las preguntas van por un lado que no tiene nada que ver con el yoga y etcétera, ¿vale? Entonces, mirada analítica comparado con mirada holística, ¿vale? Entonces, la mirada, analítica va muy al grano, es muy enfocada, perdemos la visión periférica. Y la mirada holística es lo contrario, perdemos visión focal y estamos viendo la globalidad, ¿vale? Y cuando empezamos a acompañar a un alumno, mi recomendación es de cambiar el chip a mirada abierta, global, y desde este lugar podemos acceder a nuestra curiosidad para entender mejor el contexto, y desde el entendimiento que empezamos al que pues, empezamos a llegar desde este lugar, podemos ir a lo concreto con pruebas, ¿no? Es decir, no certeza, sino pruebas. Mira, prueba esto, a ver si te sirve. Vemos cómo va. ¿Funciona? Bien. ¿No funciona? Ok, probamos esta otra cosa, ¿vale? Hasta que no encontramos la fórmula que te ayuda
en ese momento con lo que te está pasando. Vale. Gracias, Beatriz. Dices, comparto contigo que un profesor no necesita saber de patologías. Sí, sí. O sea, podemos tener un entendimiento muy general de lo que significa la palabra, pero el nombre de una patología no nos dice qué es lo que está padeciendo la persona, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de osteopenia y tal, osteoporosis, vale, pero ¿qué quiere decir? ¿Dónde tenemos osteoporosis? ¿Cómo es de avanzada? ¿Vale? Esto lo sabe la persona que es el médico que sigue al alumno, ¿vale? Entonces, por eso nosotros, cuando el alumno nos dice el nombre de un diagnóstico, tenemos demasiada poca información para saber cómo guiarle y basarnos solo en esta palabra, o sea, no es, bueno, no es sensato. Entonces, eso. Patricia piensa lo contrario. Yo creo que está bueno que un profesor sepa qué hacer con una patología. Yo creo que un profesor de yoga no tiene por qué tener un conocimiento profundo de patologías cuando uno se siente inseguro con los alumnos, porque los alumnos tienen una situación que nosotros no entendemos. Está perfectamente correcto desde parte del profesor de yoga decir, bueno, esto que te está pasando no lo conozco en profundidad, me gustaría saber qué ha dicho tu médico, te ha dado consentimiento para practicar yoga, cree que es una buena idea, perfecto. ¿Qué síntomas tienes? ¿Tienes contraindicaciones? ¿Vale? No tenemos que especializarnos en patologías para acompañar a personas en la práctica del yoga. Lo que tenemos que ser especializados en nuestros límites. ¿Con quién me siento cómodo trabajando? ¿Con quién no? ¿Con quién tengo el conocimiento que me hace sentir competente para acompañar? ¿Con quién no? Y seleccionar el público que quiero acompañar, ¿vale? Pero saber, no vamos a poder cubrir todo el posible rango de patologías que existen, que es lo que veo que pasa mucho cuando formo a profesores, ¿vale? Que quieren entender todo sobre estas patologías. ¿Por qué? ¿Sabes? Tú tienes que saber que quieres acompañar a personas en la práctica del yoga y según tu nivel de conocimiento y de confianza que tienes con la práctica, pues a partir de ahí puedes establecer los límites sobre quién quieres acompañar. Ahora, ¿te quieres especializar en un público concreto? Fantástico, pero especialízate, ¿vale? No, que no es lo mismo que, ay, ¿qué hago con un alumno con osteoporosis en 3 minutos? ¿Vale? No es lo mismo. Venga, Patricia, veo que has levantado la mano. Adelante. Hola, a ver, se escucha, ¿no? Sí, te escucho bien. Ah, perfecto. No, lo que yo decía es que, antes que nada, el saber está bueno, no importa. Siempre que uno sepa, está bueno, no hay nada de malo saber, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Caemos a veces en ese error de adelantarnos al doctor y tal vez ya nosotros decir, me parece que tenés una pequeña escoliosis, me parece que totalmente de acuerdo, y es verdad, tenemos un poco el síndrome del Salvador, ¿no? Viene un alumno y lo queremos salvar del sufrimiento y queremos que, viste, que se vaya bien a su casa. Yo hablaba más que nada del tema cuando ya viene un alumno con un diagnóstico ya hecho, o ya viene, me dice, mira, tengo, la persona te lo dice, tengo las cervicales rectificadas, o tengo hernia en L5, S1, o tengo en la rodilla roto el menisco. Ok, para mí es importantísimo saber qué hago yo con un alumno con un menisco roto, porque yo no le puedo decir, no, no puedes practicar. Yo sí digo, sí puedes practicar, pero cuidado con esta postura, cuidado con la otra. O cuando sé que tiene una hernia de disco a ese nivel lumbar, bueno, hace esto, lo otro, o te ayudo con estos complementos, o hace esto, lo otro, sabiendo ya cuando él viene. Después, por otro lado, pasa que los alumnos ya vienen y te preguntan, a mí me pasa un montón de veces, ¿y qué tengo? ¿Y qué es? Pero vos fuiste al doctor, te dijo, no, no tuve tiempo. Tratan a mí de preguntar, no tengo problema en decir no lo sé, no tengo ningún problema, no tengo esa cosa de,
Pero sí me parece interesante, por eso estamos también en un curso de anatomía aplicada al yoga, de saber cómo es la anatomía y cuando hay algún problema en esa anatomía, bueno, cómo adaptar la práctica a esa patología. Me parece eso sí que es muy importante. Eso hace la diferencia de un buen profesor en la parte anatómica, ¿no? Después vamos al concepto holístico. Me parece muy importante, porque la gente viene siempre más rota. Vienen a mí y me dicen, me manda al doctor. Así. ¿Y qué tenés? Ay, no sé, estoy rota. Entonces me parece que está bueno, sin adelantarse al diagnóstico del doctor, pero bueno, me parece que está bueno saber cómo Sí, adaptar eso a las patologías. Eso nada más decía. sí. Sí, has dicho un par de cosas muy interesantes. Entonces, lo primero que dijiste fue síndrome del Salvador. Y ahí diste en el clavo en la primera Mm. parte de lo que has comentado ahora. Y es que muchos venimos con ese síndrome del Salvador, que en otras palabras significa falta de límites claros. Y cuando tenemos síndrome del Salvador, nos cuesta acompañar en un proceso porque no confiamos suficiente en la capacidad del alumno para decidir por sí mismo, ¿vale? Entonces, el acompañar en un proceso es entender que es el proceso de esta persona. No estamos aquí para resolver sus problemas, estamos aquí para acompañarles de la mejor manera que podemos en su proceso, no es nuestro proceso, ¿vale? Entonces, síndrome de Salvador se equivale a falta de límites, que es muy común entre personas que quieren ayudar a los demás. O sea, yo padezco este síndrome gravemente, me cuesta muchísimo decir que no, siento cómo va a poder esa persona sin mí solucionar ese problema porque sé que le puedo ayudar, ¿vale? Esto, por un lado, obviamente me da unas cualidades fantásticas, pero por otro lado es una debilidad porque a partir de ese lugar me cuesta poner límites y dejar que sea el otro que encuentre su camino. Y en un proceso ayudamos a una persona que encuentre su camino y le hacemos un poco de referencia, pero el camino lo tiene que hacer el otro en un proceso, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que estoy diciendo con esta charla larga. Luego, modificar, sí, pero parte del proceso es que no podemos dar una recomendación sin luego escuchar el feedback, ¿vale? Entonces, en un proceso se hace siempre entre dos, en plan, vamos a probar esto. Y luego la persona te devuelve un feedback y no siempre va a ser positivo, ¿vale? Entonces, si queremos tener la razón, solucionar los problemas, este feedback va a ser muy difícil de escuchar. Si somos conscientes que no tenemos por qué tener todas las respuestas y estamos acompañando, nos da un feedback, entre comillas, negativo y ya no lo encajamos como negativo, sino más información para mejor acompañar ese proceso. Esta variante la descartamos porque no tiene un efecto positivo sobre su práctica. Buscamos otra variante, ¿vale? Entonces, y el alumno lo que ve es tu grado de implicación, pero también ve que si no participa con su feedback, no vamos a ningún sitio, ¿vale? Entonces, esto también quita. Hay personas que de alguna forma no quieren resolver sus problemas y te dan toda la pelota y tú ahí, si te gusta, ¿sabes? Si te gusta salvar, ya la has cagado, porque esa persona va a estar así diciendo, ¿ves? Nadie me puede ayudar, nadie me va a sacar de aquí, porque realmente no quiere, a nivel inconsciente, obviamente, ¿no? Y tampoco vienen a por ti. Entonces, gestionar estos límites ayuda a mantenerse en su lugar y veo mucho entre profesores de yoga la falta de esos límites y ahí es cuando quieren entender todas las patologías, todas las maneras de ayudar a personas como bollón de problemas y es como, no, estás completamente fuera de lugar. Si tú tienes una práctica de yoga, la vas a saber transmitir, ¿vale? Y luego tus inseguridades, por ejemplo, no estoy experta en no sé qué patología, cáncer, por ejemplo, no sé de yoga para personas con cáncer. ¿Qué hago?
O bien me especializo y decido que esto es el público en el que me enfoco y busco una formación para esto. O simplemente cuando me viene alguien con cáncer, le digo, lo siento, no te voy a atender. Búscate a un profesor especializado en esto. Mira, te recomiendo a fulana. Punto. Eso es tener un límite. Es tener un límite. Es decir, esto está fuera de mi especialización y también de mis competencias. Por tanto, no, ¿sabes? Y no es ser malo, no es ser tal. No, no. Es simplemente tener límites. Y cuando el síndrome de Salvador está acompañado de no querer, no saber poner límites, entonces tienes a una clase como popurrí, que luego va a ser muy difícil de acompañar porque todos tienen necesidades especiales o diferentes. Y, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que te quería comentar en respuesta a lo que dices. Muy bueno tu punto de vista y está bueno recordarlo, está bueno porque a veces perdemos de vista eso y nos transformamos, yo me transformo en una especie de mamá y muy, y quiero que todos estén bien y está bueno eso que vos decís, poner Sí. el límite internamente y decir, bueno, no, Sí, no lo sé, no. sí, porque cuando tú le permites que hagan su propio camino, les empoderas. Cuando le quieres solucionar todo, de alguna forma, les debilitas, porque siempre te van a necesitar a ti para cualquier tontería. O sea, tontería en el sentido, y esto así pasa, como... Y al Tal principio, cual. porque lo he hecho, al principio es como, ay, lo estoy haciendo muy bien, me necesitan y tal, pero claro, porque es remunerador emocionalmente, pero luego te agobias porque es como, pero a ver, independízate un poco de mí, ¿o qué? ¿No? Y entonces es como saber navegar ese lugar de acompañar, pero de dejar que el otro también haga su caminito y confiar que esta persona tiene sus recursos, tiene sus capacidades, igual que te ha encontrado a ti, puede encontrar a otra persona o puede también ser autónomo dentro de su práctica, ¿vale? Muy bueno lo que decís, gracias, muy bueno. Yo lo conozco a fondo porque es parte de uno de mis grandes problemas. De hecho, ahora tengo una sola clienta de masaje que tengo que dejar de hacer sesiones con ella porque no tengo más tiempo para dedicar. Pero para mí es un problema porque es mi clienta ideal. Realmente si quisiera un cliente de masaje ideal es esta persona. Entonces decirle que no la voy a atender más es como hasta me duele, ¿no? Y ella está tan encantada conmigo que también me dice, me va a dar una pena dejar de hacer sesiones. Y claro, entonces yo ahí tengo ganas de seguir diciendo, bueno, una más, una más, una más. Y me tengo que recordar que esa mujer tiene muchísimos recursos. Me lo ha demostrado a lo largo de todo el rato que hemos estado. O sea, igual que me ha encontrado a mí, es capaz de encontrar a otra persona, otra disciplina, que yo no soy, o sea, sí que tengo un rol importante para ella, pero que no soy la única persona en el mundo y ella tiene recursos. Y entonces, como no alimentar un poco la debilidad de ambas en la relación. Y tengo que recordarme todo el rato de la necesidad que tengo yo de poner límites para mi tiempo y luego de la capacidad que tiene ella también de encontrar más apoyo en su proceso. Pero no es fácil, pero es súper importante. No es fácil. A mí una alumna que tuve que dejarla me dice, una alumna iba a la casa, empecé a dejar de dar clases privadas, ¿no? Y cuando le dije que tenía que empezar con los grupos, me dijo, ay, sí, es como si me dejara un novio. Así es como, se sentía algo bueno. Pero Sí, sí hay que mover. sí, sí, hay Hay esa que parte mover. emocional y hay que reconocerla, darle un espacio, pero no quedarse enganchados. No, claro, sí, Sí, sí. Gracias. nada. Beatriz dice, excelente eso que habéis planteado, gracias a las dos, todos tenemos recursos, sí. Vale, entonces, dos perspectivas, mirada, voy a volver todo el rato, mirada holística, mirada analítica, porque en realidad necesitamos las dos, ¿vale? Pero saberlas distinguir y en su justa medida cada uno. ¿Vale? Entonces, la mirada holística realmente está basado en tener curiosidad en vez que certeza y es un ingrediente fundamental para conocer y acompañar a nuestros alumnos en el logro de sus propósitos con la práctica. Esa es una frase que me escribí antes que es un poco la síntesis.
Entonces, el lugar desde donde empezar es que en vez de pensar que tenemos que tener todas las respuestas, el desafío es mantenernos abiertos para ser curiosos respecto al proceso de la otra persona, y a través de esta curiosidad es como vamos recaudando la información que nos va a servir para acompañarles en su proceso. Vale, entonces un poco más bien pensar de qué información necesito, pero no solo a nivel como de un cuestionario, sino qué es lo que me viene, ¿vale? Entonces por eso es un poco, no sé si decir disperso, pero la mirada holística realmente empieza por cómo me siento con esa persona, qué energía me transmite, ¿no? Es realmente desde lo holístico, es como si si tuviéramos una cámara y pudiéramos desenfocar totalmente la mirada para no ver el detalle, ¿vale? Que esto es una técnica que aprendí cuando estudié Bellas Artes, de desenfocar lo que estoy viendo para coger la sensación de la luz, de la sombra, de la emoción que me transmite esto que quiero plasmar en una obra de arte, bueno, en una cosa bidimensional, 2 dimensiones, ¿vale? Entonces hay técnicas que son para dibujar, para estrechar la vista, para hacerla borrosa y quedarte con la primera impresión, o hay gente que hace dibujos a partir como de proyectar una imagen en la pared, pues empieza haciéndola súper borrosa para capturar tonos, luz, sensación, esta primera parte que nos llega. Y cuando vamos directos a buscar el defecto con la mirada analítica, esto nos lo perdemos, ¿vale? Pero esta parte como muy borrosa y muy subjetiva nos da información que es muy útil y que pasamos por alto, ¿vale? Entonces me refiero a cuando alguien viene a tu clase de yoga, a tu consulta, lo que sea, pues ¿cómo te sientes con esa persona? ¿Qué es lo que, más allá de las palabras, qué es lo que te transmite? ¿Qué es lo que notas a nivel de sus cualidades? ¿Qué te llega? ¿Vale? Entonces, no sé si me estoy explicando suficientemente bien. ¿Vale? Pero hay personas que te llegan de forma diferente. Hay personas que igual dices, ay, esa persona no me gusta, no me gusta. Y también, ok, esa es información útil porque si alguien no te gusta, realmente vas a poderle acompañar en un proceso. Tengo una amiga que es psicóloga y ella dice que le enseñaron como al principio de su carrera que si ella notaba esta sensación de desagrado hacia un cliente, realmente no le podía acompañar en su proceso porque iba a haber fricción. Y esta fricción puedes investigar qué es lo que de la otra persona que a ti te remueve y que crea ese conflicto para ti, o puedes investigar, pero finalmente no es tan importante como darte cuenta que quizás no eres la persona ahora indicada para acompañar a esta otra por lo que despierta en ti. No sé si me explico. ¿Vale? Igual que hay personas que te caen súper bien y dices, va a ser un lujo trabajar juntos, ¿vale? Y estas cosas es muy fácil pasarlas por alto, decir, bueno, esto es, no sé qué historias, vamos a seguir, ¿vale? Pero hay una energía de fondo que también influye en la relación. Entonces la mirada holística es fijarnos en esas cosas que a lo mejor no podemos justificar o explicar al principio, pero que nos dan una información. ¿Vale? Y después pasamos desde holístico a mirada más analítica, ¿vale? Y de hecho a lo largo de cualquier proceso o relación vamos a ir pasando por una mirada a otra, una mirada a otra. La cuestión es que lo que veo que carece bastante dentro de cómo acompañamos a alumnos de yoga es que nos olvidamos de esta parte holística, de esta mirada como más sensible, menos precisa, pero que tiene otro grado de información, ¿vale? Y la razón por la que creo que lo solemos ignorar es porque es una mirada muy subjetiva, no es empírica, es subjetivo. Pero cuando trabajamos con clientes, con alumnos,
trabajamos desde nuestra subjetividad, trabajamos desde personas imperfectas, incompletas en nuestro propio proceso, ¿vale? Entonces esta subjetividad tenemos que de alguna forma hacernos cargo de ella, no eliminarla, porque esto también puede ser una traba más adelante. No sé si me explico. Daniela dice perfectamente, me identifico. Gracias. Vale, entonces vamos a ver, voy a seguir mirando mis apuntes. ¿Qué más? Entonces, yo esa mirada la aprendí cuando me formé como Rolfer. El Rolfing era muy místico. Cuando me formé era muy místico, luego el tecnicismo entraba un poco más adelante, pero veíamos a las personas así, como personas completas, con también un campo energético y contrastábamos cómo nos sentíamos con estas personas. Y recuerdo que una de mis mentoras en Rolfing me dijo, si tienes un cliente y estás así haciéndole Rolfing y notas que estás mirando el reloj cada 5 minutos porque la sesión se te hace eterna, fíjate en lo que está pasando, ¿vale? Hay personas que no quieres estar con ellas, que cada 2 minutos miras al reloj y dices, Dios, de una sesión de 1 hora apenas han pasado 10 minutos, han pasado 12. Y ella decía, estas personas posiblemente, eso era una visión así mística, ¿vale? Pero que a mí me sirvió y decía, es posible que estas personas sufran como una especie de abandono y que lleguen a provocar más abandono. Entonces es difícil acompañarles porque realmente no quieres estar con ellas, pero, ¿sabes? Observa lo que te pasa a ti, cómo te sientes y ella nunca te daba respuestas ciertas, siempre te daba un montón de preguntas por hacerte, ¿vale? Entonces, mira a ver qué hay detrás de esta sensación de que no te gusta esta persona o que se te hace muy larga la sesión. Mira a ver qué pasa con esto, ¿no? Y su manera de enseñar me gustaba porque era muy basado en preguntas y no en respuestas. Y esta es una forma fantástica de guiar a cualquiera, ¿no? Es muy coaching, es lo que va de moda ahora, pero servía. Y me sirvió una vez. Tuve una clienta que desde el primer momento me pareció súper complicada y realmente se me hacía eterna la sesión de Rolfing. Y pensé, a ver si puede ser que pasa algo con esa mujer que ya provoca una especie de abandono constante. Voy a ver, ¿no? Y me quedé así con esa curiosidad y al final me di cuenta de que sí un poco, ¿no? Y había como debajo de lo que ella, o sea, energéticamente era muy extraño. Que pasa en sesiones individuales son intensas porque energéticamente son muy cargadas. Y en ese caso, en concreto con esa mujer, ella venía a hacerse Rolfing, o sea, un masaje profundo de las fascias para perder peso, ¿vale? Entonces, sabemos que para perder peso lo que hay que hacer es menos calorías dentro de las que salen, también monitorear lo que comes, cuando comes, tus niveles de estrés, qué ejercicio haces, ¿vale? Entonces recibir un masaje para perder peso ya me parecía extraño, pero me había dicho, claro, es que fui a Weight Watchers y después de no sé cuántas sesiones me dijeron que no me podían contestar a mi respuesta, o sea, se la quitaron de encima. Luego fui a un entrenador personal y se la quitó de encima. Es decir que sí, la gente era como, esa chica era un paquete, un marrón, y la gente se la iba quitando de encima. Y era obviamente una persona inteligente, muy sensible, con preguntas, ¿sabes? Yo admiraba desde la perspectiva holística, o sea, no solo miraba lo que no me gustaba, pero intentaba ver el resto y veía, wow, esta tía es determinada, ella quiere encontrar una solución a su problema y a pesar de que se las quiten de encima, ella busca otra solución y otra solución. O sea, quiere, o sea, realmente tiene un deseo de cambio. Lo que no ha dado, ¿para dónde? Pero ella lo va intentando. Y pensé, eso es admirable. Y entonces
¿qué podemos hacer por ella? Entonces, bueno, yo seguía con las sesiones porque tampoco no sabía muy bien qué hacer. Y lo que veía, yo pensaba, bueno, aquí hay que hacer una especie de trabajo energético porque pasa algo a ese nivel. Y ella me pedía un trabajo profundo, como quería que le doliera, ¿no? Y entonces, no sé por qué, pero en su petición de hacerle como algo doloroso, había algo que yo sentía que no era bien, algo que yo decía, no, yo no estoy dispuesta a hacer esto. No sabía bien por qué, aparte de que no quiero que mi cliente me diga cómo tengo que intervenir, porque ahí también es, ahí también es un marrón. Cuando alguien te está pagando para tu conocimiento y te dice lo que tienes que hacer todo el rato, también la relación empieza a ir mal. Pero había algo como que decía, algo de, no, o sea, y cuanto más me pedía un masaje más intenso, yo más, casi, no hacía Reiki, pero casi, cuanto más ligera lo hacía, más ligera, más energético, más... Y entonces creo que fue para la tercera sesión, me viene llorando, y me empieza a contar de su pasado. Entonces resulta que tuvo un padre súper abusivo, que pegaba a su madre, que la humillaba a ella y que probablemente había sido abusivo físicamente con ella también, ¿vale? Entonces dije, ok. Yo interpreté la situación así, digo, vale, entonces tú estás enfadada con ti misma y te castigas como tu padre te castiga a ti. Te autoabusas internamente con cómo te hablas y quieres pagarme a mí ahora para que te haga daño físico. Pero en versión de masaje profundo, ¿vale? Eso es como yo interpreté desde mi subjetividad esa situación que sentía rara, ¿vale? Y entonces, claro, ¿cómo se lo explicas? Esto es subjetivísimo mío y no sé suficiente de su historia para estar sacando esas conclusiones. Entonces le dije, mira, yo creo que lo que tú quieres, más que le digo, lo que tú necesitas, yo no creo que te pueda ayudar con ello porque necesitas un acompañamiento emocional para el que no estoy preparada. No soy psicóloga, no soy terapeuta y creo que el acompañamiento que necesitas no es solo físico a través de masaje o ejercicios propioceptivos. Creo que necesitas a alguien más que te ayude con tu historia, con esa carga que traes. Y no es que no quiera ayudarte con ello, es que no sé, no sé hacerlo. Entonces le digo, yo conozco a terapeutas que trabajan a través del cuerpo y también la parte psicológica, histórica a la vez. Entonces quizás esto sea más indicado para ti. Y le digo, y si quieres pagar aquello y luego venir a verme a mí, puedes, ¿eh? No te voy a decir que no, lo que vas a estar pagando mucho dinero. Y creo que ahora, tal y como vas, ¿no? Porque me dijo que no tenía mucho dinero, en fin, te conviene más tirar para allá. Yo te voy a buscar el contacto de una persona que creo que es buena, te voy a pasar su contacto, ¿vale? Y luego tú decides cómo proceder. Y tuve que buscar, ¿eh? Porque esa mujer no hablaba español, necesitaba a alguien que la acompañara en inglés, etc. Y entonces ella no quería, como un poco a regañadientes, pero me dijo, bueno, vale. Y entonces yo me quedé así como pensando, ¿lo habré hecho bien o mal? ¿La he abandonado como todo el resto del mundo hasta el momento o no? ¿Sabes? ¿Me la he quitado de encima? No me lo sabes. Te quedas luego con dudas. Y al final, pasaron meses, no me acuerdo si 3 o 6, pasaron unos meses y me llegó un mail de su parte que me dijo muchas gracias por haberme recomendado X terapeuta porque me está ayudando mucho. Y dije, ¡wow! Menos mal que escuché mi intuición, ¿sabes? Porque a veces tener como estos límites y escucharse a uno te permite ayudar a una persona de una forma diferente a como piensas, ¿no? O sea, yo la ayudé enviándola a la persona correcta, no a cualquiera y no quitándomela de encima. Y la ayudé más de si hubiese intentado seguir adelante con mis pocos conocimientos de procesos emocionales, ¿vale? Entonces,
Y llegué a esto porque escuché muchísimo toda esta parte como invisible o lo que llamo mirada holística que estaba pasando durante las sesiones. Y me escuchaba también después de las sesiones, cómo me sentía, qué me venía, ¿vale? Y esto me permitía como hacer una lectura diferente a que si solo miro, vale, ¿quieres un masaje profundo? Vale, ¿quieres más presión? Aquí, saco el codo, te aprieto más fuerte, ¿no? Esto no hubiera sido eficaz, ¿vale? Entonces la mirada holística es un poco prestar atención a esta otra conversación que está ahí presente y que tendemos a anular porque tenemos que mojarnos a nivel subjetivo, ¿vale? Y que, en fin, decidme cómo estáis recibiendo lo que os cuento. Bueno, Daniela dice que le ha gustado. Beatriz también, sí. Entonces, a ver, ¿qué más? Parece muy interesante. Sofía dice, me encanta, muchas gracias. Muy interesante, dice Paloma. Perfecto. Vale, entonces, mirada holística es prestar atención a esas cosas y podemos practicarlo en la calle. O sea, es muy estresante practicarlo en consulta o en clase porque hay muchas cosas a la vez, hay como un límite de tiempo que también crea presión. Y en la calle podemos practicarlo sin tanta presión. Podemos ver cómo las personas, qué impresión nos dan, qué energía traen, cómo camina, qué es lo que nos expresa su gestualidad, ese tipo de cosas, para quedarnos un poco más enchufados en el plano más energético. A ver, Patricia, adelante. Perdón, no quiero ser pesada. No. No, decía que además es interesante cuando viene un alumno nuevo porque vos lo ves cómo se mueve, como su actitud, te cuenta una historia, te cuenta su historia. Bueno, yo doy Ashtanga que yo siempre no hago la práctica, el alumno practica no solo, yo miro, observo, y te das cuenta enseguida los problemas que tiene, las cosas, cómo el hecho que no puede quedarse dentro del mat, por ejemplo, siempre afuera la mano, le digo, adentro, como que, no sé, hay algo con los límites. Tenía una alumna que todo metía dentro del mat, el reloj, la carterita, le digo, no, pero podés sacar, no, bueno, todo dentro del mat. Y, no sé, empezás a, no quiere decir nada, es solamente para que uno observe, digo, pero ¿qué le pasa a esta persona con los límites? ¿Qué le pasa que quiere todo? ¿O qué le pasa cuando no puede seguir o sea, un cuerpo te habla, te habla. Si Sí. estás un poquito atenta y tenés esa mirada holística, ya lo ves, empieza a practicar y ya te das cuenta qué trae, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Es muy interesante, es muy lindo cuando empiezas a leer los cuerpos, así que... Sí. Muy chulos los ejemplos que nos acabas de dar, muy chulos. Sí, porque estamos trabajando con esa persona, con toda la persona, con todo lo que trae, todos traemos cosas, ¿no? Y entonces percibir todo eso también nos ayuda como a, en inglés se habla de, no sé de traducirlo, ahora buscaré la forma, en inglés se habla de meet somebody where they are, ¿no? Es ir al encuentro de la persona en el lugar en el que está, ¿vale? Entonces, para ir al encuentro de la persona en el lugar en el que está, tienes que ver dónde está. Y si quieres ir a los resultados, ¡pum!, vas a otro sitio y te pierdes esta parte. Entonces, a mí me gusta mucho, ¿vale? Es algo que es fácil en el día, en la vida que hacemos, es fácil olvidarnos a ratos, ¿no? Porque vamos deprisa, el WhatsApp cada 5 minutos nos llega un mensaje, y, ¿no? Pero realmente esta dimensión es muy especial y es lo que da la posibilidad de crear buenos vínculos con las personas y con nosotros, porque para observar eso en otro tenemos que estar conectados a un lugar especial en nosotros mismos también. Daniela se ríe porque dice que le pasa lo mismo que a Patricia con sus alumnos, con el tema de la esterilla, los límites. Sí, es interesante. Hace años tuve un cliente también de estos que tendría que haberme quitado encima en el momento 1, de estos que no respetan límites,
Y no sé por qué me quedé enganchada en seguir con las sesiones de Rolfing. Y era una persona que me corregía mi postura durante nuestras sesiones, ¿sabes? Y eso es como algo que miro atrás y digo, no, esto es inaceptable, ¿vale? Tú vienes aquí buscando asesoramiento, no para corregirme a mí. Yo no estoy pagándote a ti la sesión, no te he venido a buscar. Entonces, cuidado, ¿eh? Y no lo supe poner en su sitio en el momento, pero realmente ese chico pasaron varias sesiones y cada vez apretaba más los límites, luego no tenía el dinero, me lo iba a pagar la próxima sesión, luego eran 3, 4 sesiones o sea, y al final no me acuerdo si me pagó o no, pero fue un poco rollo conseguir que me pagara cuando es parte como de la praxis normal. Tú vienes y me pagas y te vas y se acabó. Nada de que queda ahora esto a cuenta. No somos amigos, ¿no? Y yo ahí fui yo que no supe poner límites más firmes. Bueno, tengo muchas historias de estas también, de no haber prestado más atención a lo que estaba pasando. Pero bueno, aprendemos. Alina dice, los ejemplos reales de la vida son los mejores. Muchas gracias por compartir. Sí. Entonces, la mirada holística es esto, ¿vale? Y es parte de nuestra especialidad, es parte de la razón por la que nos pagan al final, ¿no? Y entonces hay que valorarla, hay que darle un nombre, entender que viene de la subjetividad, no es cuestión de tener razón. No, ahora no somos médicos espirituales haciendo diagnósticos certeros, no, simplemente eso es algo que nosotros tomamos en cuenta porque forma parte de la información que necesitamos para trabajar con esa persona. Y es subjetiva, por tanto, hay que ponerla en cuestión, ¿vale? No dar por hecho, sino decir, ¿qué significa, no? Entonces, cuando vamos desde esa mirada, pues tenemos más preguntas que respuestas y estas preguntas nos guían. Y a veces cuando topamos con emociones fuertes dentro de nosotros que nos marcan límites, es interesante saber qué límite nos está marcando y cómo tenemos que actuar a partir de ahí. Vale, entonces tenía unas reflexiones para compartir que saqué de mis apuntes, o de hecho de un manual, de un Rolfer. Y son pequeñas como reflexiones que van en esa dirección. Y por ejemplo, ese hombre me gusta porque dice, la percepción precede la técnica, ¿vale? Es decir, esta mirada holística, esa percepción individual precede la técnica y lo que vamos a poner en práctica con los alumnos. Es decir, la mirada holística precede la mirada analítica, ¿no? No al revés, no al revés. Nosotros tenemos que solo ir con lo analítico. Y entonces, ¿cómo implementamos el proceso? O sea, nosotros acompañantes de un proceso para poner en práctica pautas para el proceso del alumno o para recomendar pautas, nos basamos en nuestra percepción antes que nada, ¿vale? En nuestra percepción. Entonces, esta percepción, esta mirada holística nos sirve para decidir, ok, ¿y con esto qué hago? Y a partir de aquí, ¿cómo sigo o cómo voy al encuentro del alumno? Y a partir de aquí, ¿cómo ordeno la información que le quiero proporcionar? ¿Vale? Siempre, por eso digo, precede lo analítico. Esto, otra frase que ahora no me acuerdo de dónde la saqué, pero la frase es esta: tu atención plena es una forma de amor bondadoso. Entonces, cuando estamos realmente presentes y atentos con nuestros alumnos, con nuestros clientes, estamos demostrando, no sé cómo decirlo, pero es realmente una forma de amor. Cuando estás con tus amigos incluso y realmente les escuchas, ellos se sienten vistos.
Cuando estás con tus amigos y quieres darle soluciones a todos sus problemas, no se sienten para nada vistos. Y al contrario, cuando nosotros vamos a ver a nuestros, a ver, ¿cómo digo? Sí, cuando buscamos el consejo de un amigo, le hablamos de nuestra situación, de nuestro malestar, y lo único que nos da es soluciones o nos dice, no es tan, o no, minimiza nuestra experiencia como no es para tanto, ahí nos tendemos a sentir más invisibles, más solos, a pesar de estar con otra persona, ¿vale? Entonces, cuando realmente ponemos atención plena, desde este lugar holístico que no necesita de tener respuestas inmediatas, también estamos abriéndonos de una forma muy bondadosa hacia el otro. Se recibe como amor. Y ahora el amor es un concepto un poco abstracto, pero se recibe como algo positivo. Y también tenemos que recordar que para estar en este lugar de escucha profunda y atención plena, necesitamos estar con las pilas cargadas. Tenemos que estar bien descansados, tenemos que poder poner nuestros problemas personales de lado, ¿vale? Requiere también de energía por nuestra parte. Entonces, tenemos que asegurarnos de de estar cuidados para también poder ofrecer esto, porque no es inagotable, es un tipo de energía que a lo largo del día se agota. ¿Vale? Otra frase interesante, esa es de Ida Rolf. Ella dice, mirar es como tocar a la distancia. Entonces, cuando miramos a los cuerpos de los alumnos, cuando los miramos de forma holística para ver, ¿dónde hay, no sé, lo ves y dices, algo es raro, no sé qué es lo que veo que es raro, pero hay algo raro? Pues esta manera de mirar, bueno, es lo que yo llamo mirada holística, pero también es esta idea de que cuando miramos de esta forma también es como tocar, ¿no? Es muy parecido y la otra persona se siente tocada. Entonces podemos tocarla de forma agresiva, como buscando siempre el defecto, o de una forma un poco más también bondadosa, un poco más curiosa, ¿no? La curiosidad ayuda a dar una dimensión más generosa a nuestro trato comparado con certeza o corregir errores todo el rato. Vale, entonces la otra cosa de la mirada y el tacto, o mirada como tacto a la distancia, es que cuando miramos de una forma abierta a otra persona, es como tocarle, ¿vale? Pero esa persona también nos toca, ¿vale? Nos llega, ¿no? Es algo que cuando nos abrimos de forma holística, nosotros también nos ponemos en juego porque esto a nosotros nos afecta, nos toca, a veces bien, a veces mal, a veces cosas raras que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Pero no somos imparciales. Y hay que también recordar que esto forma parte del trabajo, ¿no? Y por eso también cuidarse energéticamente. ¿Qué más? Y luego otra frase era que me he puesto aquí es la importancia de la imaginación. Entonces esto hay diferentes maneras de entenderlo, pero bueno, voy a mirar lo que he puesto en los apuntes. Vale, pues hay diferentes maneras de usar la imaginación, pero a veces con los alumnos también, porque cuando vamos al analítico siempre es enfocado en negativo y en defectos y lo que tiene que mejorar, pero si intentamos abrir un poco la mirada, un poco más abierta, también podemos contemplar lo que es posible para esa persona en positivo, ¿no? Entonces a veces la imaginación también nos sirve para sostener una imagen bondadosa de la persona, de su práctica, de sus esfuerzos y de sus posibilidades, ¿no? Como la clienta que os contaba que quería perder peso, al principio era como, uff, no me gustas, ¿no? Pero escuchándola bien desde la mirada holística pensé, no, si ella está determinada en superar este problema, está buscando soluciones, no está encontrando la ayuda que necesita, la gente se la quita de encima porque efectivamente es o sea, es densa energéticamente, pero
ahí detrás hay un deseo para su propio bien que lo puedo ver y puedo imaginar que esto la va a llevar a un lugar mucho mejor de donde se encuentra ahora, ¿vale? Entonces también la imaginación en positivo, hacia adelante. Lo hago a veces con mi perro, ¿no? Mi perro tiene problemas de conducta, yo nunca he tenido un perro, no tengo ni idea de lo que está pasando, pero a veces hago un ejercicio de imaginar cómo ella con el tiempo cada vez mejora más. ¿No? Y a veces se lo digo, por la noche le hago caricias antes de que se vaya a dormir y le digo el futuro que me imagino, ¿no? A corto plazo digo, ahora vas a dormir, a descansar, bla, 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 bla. Pero luego le digo también de cómo la veo evolucionando en positivo, aunque yo nunca he tenido un perro, no sé cómo es, ¿no? Pero me lo imagino para crear esa posibilidad en mí, en vez de solo concentrarme en lo que es difícil, negativo, complicado, ¿vale? No es que niegue sus dificultades y las que son que me aporta a mí también, pero también hago espacio para este cambio, ¿vale? Que si solo me centro en la inmediatez o lo que no me gusta, no creo el espacio para el cambio, ¿vale? Vale, Patricia se tiene que ir. ¿Quién más? Veo que David ha levantado la mano. Te voy a dejar hablar, porque si no yo sigo. Hola Julia, hola a todos. Bueno, vamos a intentar no salirnos mucho del tema, pero justo lo que dices de los animales, ¿has visto lo del método BAT? Behavior Adjustment Training. ¿No? Digo, porque a ti te va a gustar, tú que miras todo esto, es un tipo que en realidad, aunque hablemos ahora de perros, sí que tiene mucha relación con esto, que en técnicas de modificación de conducta y demás, normalmente en lo que vemos en la tele, técnicas de modificación de conducta, son como técnicas específicas, muy centradas, con unos pasos muy concretos, y esto es una forma más de, pues de casi más percibir, más que actuar, más de percibir, o sea, lo estoy resumiendo de una forma muy así general, pero sí que es un poco todo lo contrario a lo que nos enseñan, de correa corta, no, pues correa larga, con arnés, dejarle libre, ir sintiendo todos sus movimientos, entender cada situación y un poco basándote en sus emociones, pues actuar lo mínimo posible y al final es increíble, pero cuanto menos haces, casi más se soluciona. Somos nosotros lo que actuando de formas muy específicas, muy siguiendo unos métodos muy concretos y sobre todo si no están bien aplicados, como al final vamos aún cambiando su conducta, a veces incluso a peor. Entonces, lo del método BAT de Grisha Stewart, creo que a ti, justo con todos estos temas que tal, te va a gustar porque yo también lo uso con mi perra, que tiene problemas de conducta y demás, y sí que lo fui había probado de todo, con, bueno, pues con métodos un poco más tal, y veía que mi relación cada vez empeoraba con ella, ¿sabes? Con técnicas de, si no la sabes aplicar bien y demás, pues al final casi estropea tu relación con ella. De esta forma, veo que cada vez mejora, confía más en mí, simplemente es fijarme en sus emociones. Te explica muy bien cómo son sus estados, cuando tiene, a lo mejor, cuando se enfoca demasiado, pues paras, no avanzas más. Simplemente a lo mejor no acercar más la distancia al detonante, simplemente pararte. Pues eso ya hace mucho más que cualquier técnica que puedas hacer. Cuando ves que cambia su lenguaje corporal, es mucho de leer su lenguaje corporal, ves que cambia, pues le dejas andar un poquito más, pero que realmente acciones son muy pocas. Es casi percibir, 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 entender y luego simplemente es dejarla andar un poco más, ¿sabes? Entonces ves que va, le dejas tiempo, se queda mirando, le dejas tiempo a pensar, a razonar, en vez de darle un golpe que aún tiene un detonante o encima tiene un golpe o un toque de atención. Entonces como que aún se le complica más. En cambio la deja, se para, razona, piensa y bueno, y si es muy complicado, pues giras y te vas. Pero digo que tiene, aunque parezca que no, tiene mucha relación con esto. Sí. Entonces era bueno, salió el tema y no quiero desviarme mucho, pero sí que veo que cuadra mucho con todo esto que estamos hablando. Pues lo miraré, gracias por contarnos. Y con los alumnos esto es un poco lo mismo, ¿no? Hay que saber leer más allá de solo lo que te dicen o de lo que tú crees que es lo correcto y darle un poco, o sea, confiar un poco en su proceso.
creas una guía y luego hay una parte de un poco darle espacio para ver ellos cómo lo hacen. Y esto, pues con cada persona es diferente, ¿no? Sí, sí. ¿Y puedo añadir una cosa más? Sí, que de todo esto que estamos hablando, y veo que también tiene mucho parecido, que depende mucho en el estado en el que estoy yo, para Claro. poder entender lo que le pasa a ella. Entonces, si yo no estoy equilibrado, no estoy neutro, no voy a entender lo que le pasa. Entonces veo que todo esto que dices de la mirada holística no es algo que se practique como una técnica, es algo que tú con tu, bueno, ya sea alimentación, descanso, yoga o tai chi, lo que hagas para equilibrarte, te permite que puedas mirar holísticamente. Si no haces tu trabajo personal, por muy quieras, vas a tener tus emociones confundiéndote, tus pensamientos, entonces no consigues ese estado de neutralidad, sin ego o de una forma muy neutra, para poder entender qué le pasa a la persona o a ti. Entonces Exacto. veo que es esto. La técnica funciona mejor cuanto tú más trabajes en tu desarrollo personal. Sí, y creas este espacio. Gracias. A Daniela le gusta mucho lo que has compartido. Patricia, adelante. Perdón, pero Nada. es muy apasionante todo esto. Y otra cosa que quería agregar que me parece interesante, yo hace 8 años que doy clase, practico hace muchos más, pero bueno, una cosa que pasó, ya yo pasé por eso, es ser auténticos, no tratar de ser otra persona cuando das clase, no tratar de ser la santa o el santo o el gurú, esa cosa, ser auténtico vos como sos, con tus particularidades y características, porque aparte uno se da cuenta si no estás siendo auténtica, ¿viste? O consideras que algún rasgo tuyo, hablo por mí, ¿no? Tal vez no coincide con lo que debería ser la profe de yoga, ¿viste? A mí, por ejemplo, me encantaba ir maquillada un poquito y decía, ay, no, pero la profe de yoga no debería maquillarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Esas cosas que uno tiene en la cabeza. Entonces empezaba a maquillar un poquitito, un brillito, hasta que me di cuenta, no, una profesora de yoga tiene que formar, tiene que saber, tiene que estudiar, tiene que ser seria. Entonces con el tiempo y preparándome, pude, pero tratar de dar una imagen que no era mía, que no era yo, ¿entendés? No me hago la gurú, yo no soy ninguna gurú, ¿qué hago viste? Yo soy yo. Y bueno, me parece, para los que van a empezar, sean ustedes mismos, no traten de ser alguien que no son. Sí, No hay que cubrir ningún rol de ningún gurú, sí. nada. Sí, somos Bueno, personas. Me gusta lo que dices, porque es de nuevo volver a lo subjetivo y a veces cuando intentamos aparentar como ser, sobre todo en yoga, ser más buena, ¿vale? Esto hace que tengamos que reprimir toda una serie de emociones que nos están dando información, como cuando alguien te hace enfadar y intentas ser buena porque no quieres, te parece que este lado tuyo es malo de que te enfadas, ¿no? Esto es algo personalmente que me pasa y me ha pasado, ¿no? Pero es algo con el que tengo que constantemente hacer las paces, porque siempre me reprimo antes de incluso saber lo que estoy haciendo. Pero esa rabia es muy útil, ¿no? Porque es una información que me está diciendo que si la expreso me permite responder desde un lugar que realmente es adecuado. Y no hablo de rabia mal expresada, falta de respeto, no, simplemente vas por mal camino. No me hagas perder más el tiempo con ese discurso porque vas por mal camino. Y mi rabia es lo que me dice, más allá de llevarme, ¿sabes? Me ayuda a enfocar la conversación y quizás la otra persona, vete a saber la otra persona cómo lo recibe, puede que lo agradezca o no, que le moleste, esto está fuera de nuestro control, pero yo a veces me encuentro como reprimiéndolo por miedo a cómo voy a ser percibida por el otro y me doy cuenta que en realidad esta emoción y lo que viene detrás con palabras realmente tiene un lugar y que yo tengo que aprender a hacerle un lugar correcto, obviamente, sin dejar que ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Pero sí, y esto es parte de ser auténtico, ¿no? Intentar aparentar lo que pensamos que el rol significa. Bueno, David pone BAT 2.0. Bueno, tengo aquí a la perra que también está
reclamando la salida. Pues súper enriquecedoras vuestras aportaciones, gracias, gracias, gracias. Y entonces, ¿cómo hacer? Bueno, yo pensaba estar solo una hora, nos estamos explayando porque también es una temática interesante y al principio hemos perdido un poco de tiempo con logística. Y entonces, otra cosa que quería, de las cosas que os estaba comentando, que os quería decir, otra de las frases que tengo apuntadas es que la conciencia es lo que hace posible el cambio, ¿vale? Entonces, esto vale para todos. Yo no puedo cambiar algo que no sé ni siquiera que es un problema, ¿vale? Y esta conciencia, esa conciencia la tiene que aportar, digamos, el alumno para cambiar, ¿vale? Y cuando nosotros necesitamos cambiar, tenemos que poder ver que tenemos un problema, ¿vale? Entonces, a veces, por destacar el problema, o sea, cuando... No sé cómo explicarlo, pero a veces cuando alguien te dice tienes un problema, tienes un problema, tienes un problema y tú no estás abierto a recibir guía o consejo o lo que sea, no, simplemente vas a discutir o ir en contra de, ¿vale? Y eso es que no estamos preparados para ese cambio, no tenemos la conciencia, no hemos llegado. Y con los alumnos igual, por mucho que nosotros veamos lo que ellos necesitan, ellos se tienen que dar cuenta. Entonces, parte de acompañar es un proceso, es ojalá ayudarles a que se den cuenta, pero no podemos exigir que se den cuenta. Tenemos que siempre recordar que ellos tienen sus tiempos, tienen su proceso, es su proceso y incluso dentro de la filosofía del yoga se contempla que vivimos muchas vidas y a mí no es que yo no creo en la reencarnación mucho, o a veces sí, no sé, pero me gusta este concepto filosófico porque me ayuda a pensar, mira, a lo mejor uno necesita 3 vidas para entender esta lección, ¿vale? A lo mejor yo necesito 7 para entender esta lección que el otro en media vida ya ha integrado, ¿vale? Entonces también recordar que los tiempos de cada persona son los suyos y que nosotros no podemos poner el acelerador sobre el proceso de otra persona, ¿vale? Porque realmente es su nivel de conciencia lo que hace el cambio y su nivel de conciencia viene de dentro y no desde nosotros apretando las tuercas desde fuera, ¿no? Entonces esto también es parte de, sí, frases que ayudan a recordar lo que es realmente un proceso, lo que lleva y aporta un cambio, etcétera. ¿Vale? ¿Y qué más? Sí, entonces dentro de los apuntes que me apunté sobre la conciencia hace el cambio, pues nosotros podemos acompañar al alumno en su proceso de autoconocimientos, pero no podemos hacer los cambios por él. Y entonces con la escucha podemos hacerle un poco de espejo, podemos quizás ayudarle que indague más a fondo, porque tú cuando escuchas bien a alguien, realmente lo que le ayudas es a reflexionar sobre su proceso, ¿vale? Entonces la escucha es una herramienta de acompañamiento poderosa porque le permite al otro ir más a fondo dentro de sí mismo. Pero por mucho que escuchemos, no vamos a provocar un cambio en una persona que no está preparada, ¿vale? Entonces hace unos años, en un grupito que yo acompañaba sobre escucha activa, me acuerdo había una participante que tenía un amigo o una amiga que tendía a ser como que siempre se quejaba, era muy crítico de su situación y se quejaba todo el rato. Y ella deseaba que esa persona cambiara, ¿no? Y entonces pensaba ella que escuchándole, él cambiaría más rápido, pero lo que pasaba es que escuchándole ya se enfadaba más rápido, ¿no? Y entonces esto es para recordar que nosotros, por mucho que escuchemos, no vamos a provocar cambios. La escucha activa, realmente dejar que la persona reflexione, quizás le puede ayudar, pero no vamos a provocar un cambio para el que la otra persona no está preparada ni que quiere dar. Y entonces también hay que saber poner límites con nuestra escucha, ¿no? Cuando vemos que alguien nos hace enfadar porque siempre nos dice lo mismo, pues ya en vez de
hacernos disponible una vez más, cortar el rollo antes de llegar nosotros a desbordarnos, ¿no? Y ahí también la parte de que la escucha siempre es bidireccional. Para escuchar bien a otro tenemos que escucharnos a nosotros y viceversa. Y realmente el que prima siempre es la escucha hacia uno mismo. Si yo desde dentro veo que me enfado o que esa persona, por muy buena que sea, me cae mal, no sé, si tengo cosas que veo en mí que afectan la relación, no puedo pretender que el otro cambie para que yo no tenga que enfrentarme con esto, sino usar lo que he escuchado en mí para guiar la relación de la mejor manera posible. Cuando pongo límites para protegerme, normalmente también estoy protegiendo al otro. Y cuando descuido esos límites, cuando voy a salvar a todo el mundo, pues suele quedarse como una dinámica que es negativa para todos los que están involucrados. ¿Vale? Y nada, ¿qué más? Veo en los comentarios, Numa dice todo muy interesante, Daniela también muy contenta de haber compartido ese curso, Paloma una clase muy constructiva, con muchos puntos a tener en cuenta, y Patricia dice a qué te vas a dedicar ahora, si se puede saber. Ah, buena pregunta para terminar la sesión, que se nos está acabando el tiempo. Vale, entonces, si os parece bien, cambiar algo más que, o sea, yo tengo un límite de tiempo que pronto me tengo que ir también, pero respecto al tema de la mirada holística, ¿tenéis dudas, preguntas, comentarios, algo más que queréis aportar antes de que cambiemos de tema? Esto es lo que quiero decir. Es que tengo a la perra aquí que dice, ya es la hora del paseo, ¿eh? I know. You just have to wait a little bit. Parece que no. No sé si, bueno, os cuento. Cristi, infinitas gracias por tu curso y tu enfoque. De nada. Muy bien, chicos, pero yo ahora lo que me estoy dedicando ya, la nueva línea de negocio que he abierto es de ser, en inglés se llama Social Media Manager, ayudar a personas con sus redes sociales. Y ahora me estoy enfocando a un público de habla inglesa y europeo, es decir, gente basada en Europa de habla inglesa. Entonces tengo clientes de Reino Unido, Suiza, Alemania, bueno, y también uno de Canadá, ¿vale? Y si queréis ver en lo que ando metida, me podéis encontrar en LinkedIn, porque estoy dejando el Instagram de lado, porque a nivel de redes sociales tiene una performance muy mala desde ya hace un tiempo. O sea, y ahora me estoy más enfocando en LinkedIn, perfil profesional y personas con negocios pequeños y medianos que quieren usar las redes para darse a conocer, conseguir nuevos clientes. Y como es mi pasión, es decir, yo hasta ahora he estado muy enfocada en anatomía y yoga y tal, siempre me ha gustado, pero a la par he estado siempre muy metida con temas de marketing digital, que es como me he dado a conocer como profesora de anatomía para yoga. Desde hace mucho empecé con el blog, en grupos de Facebook, luego Instagram, Google, o sea, he estado en todas partes y entonces ahora me estoy reciclando a nivel de conocimientos porque el internet siempre está cambiando y le estoy dando un poco de espacio a esta otra faceta que es la comunicación, que me encanta y esto. Y os tengo que admitir, tenía ganas de hacer un cambio hace tiempo, o sea, yo ya justo antes de la pandemia ya sabía que no quería seguir dedicándome para siempre a la anatomía, ¿no? Porque uno pasa por fases en las que hay temas que te apasionan por fases y luego descubres nuevos temas que te apasionan. Y la anatomía, pues ya no me apasiona como antes, me apasionan otras cosas, me apasiona esta parte que os hablo de lo energético, las emociones, la complejidad del ser humano, pero a nivel anatómico cada vez menos. Y
estudié la teoría polivagal porque me pareció un nexo interesante, porque une la anatomía con las emociones y los procesos emocionales. Es muy, se entiende muy bien, muy claro, sin ser abstracto y esotérico, como a veces los procesos emocionales pueden ser. Pero vi que para abrir camino en aquel tipo de acompañamiento lo tenía bastante complicado y no tenía suficientes conocimientos, no me sentía cómoda. Y no sé por qué, estaba así como en crisis con el negocio, tal, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y pensé en una amiga que desde la pandemia se ha empezado a dedicar a hacer un trabajo de asistencia virtual, que es ser como una asistente o secretaria en remoto para diferentes profesionales. Y pensé, wow, con todo lo que aprendí yo online en esos años, yo creo que lo podría hacer. Entonces dije, vamos a probar, lo típico, me formo, estoy en grupos de mentoring, toda la historia, y he decidido como centrarme más en marketing digital, o sea, en redes sociales más que marketing digital, porque me apasiona. Entonces, y también porque puedo estar un poco más en segundo plano apoyando a otros. Así que nada, en eso estoy. Y igual lo cuento en la newsletter, igual no sé, pero me podéis ir a buscar en LinkedIn y veréis lo que he estado creando en los últimos, desde julio, en los últimos meses. Y nada. Pues nada, muchas gracias, Beatriz, por tus deseos de éxitos, y Chris, y Paula, y Alina, y Marta, y todos y todas los que estáis aquí. Fantástica última sesión para concluir ese curso. Y nada, gracias Paloma y Paula, que os veo ahora. Fantastico. Patrizia dice tante grazie Giulia, di niente, un piacere. Y bueno, ya sabéis dónde encontrarme, estaremos en contacto con todo el tema de la migración, el examen, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Adiós a todos. Gracias, adiós a todos. Gracias Julia, Dios te bendiga, gracias Un a curso todos. precioso. Gracias, éxito. Éxito.